Hola, ¿qué tal? Te saluda Cristian y el día de hoy les traigo la continuación de esta genial historia. En capítulos anteriores nos habíamos quedado que Yulhan pues había quedado varado por más de 50 años en este mundo. E incluso el ángel decía que no sabía cuándo iban a volver los del planeta Tierra. Así que Yulhan, ¿qué pasó en ese tiempo mientras estuvo a la espera de la humanidad? ¿Nos lo contarán en este capítulo o simplemente harán un time lapse y nos contarán qué es lo que pasó después? Eso es algo que debemos de averiguar inmediatamente en este video. Antes de empezar te invito a que te suscribas, así aumentaremos esta genial comunidad. También deja tu like, así sabré que esta novela ligera pues te está gustando y que mi forma de narrar también te está gustando. Dicho todo esto, comencemos con este capítulo que se titula Yo vivo solo. Miércoles, Yui Hall se está poniendo badass, ¿no? De frente, ¿cómo se titula el capítulo 2? Pues yo vivo sola, ¿no? Aunque es un hecho, porque está siendo abandonado por toda la humanidad, literalmente. Al principio también puso su esfuerzo. Él había pensado que necesitaba prepararse para cualquier cosa, puesto que él no sabía cuándo volvería a la humanidad. Vale todo y el combate con lanza aún les faltaba. En realidad es mejor para mí, pensó Yui Horn. ¡Qué humano tan extraño!, replicó el ángel. Incluso mientras recibía la extraña mirada de Lita, Yui Horn se sumergió de nuevo en el entrenamiento. Lita proporcionó las 3 comidas para él de todos modos, así que solo necesitaba pensar en las artes marciales que necesitaba aprender. Y así 5 y 10 años pasaron. Han pasado 20 años desde que fue excluido. Ahora sus puñetazos y patadas fluían con el espíritu de lucha que incluso puede matar a un oso, ni hablar un humano. Y la lanza de madera que extendía poderosamente no solo perforó el saco de arena, sino que lo desgarró. Yu Il-hong pensó que no tenía talento en lo que respecta a las artes marciales, pero crecer así en tan solo 15 años fue increíble. Por supuesto, fue también porque Lita, que era una gran compañera de combate, estaba allí para él. Voy a cumplir 40 pronto. ¿Qué tal? ¿Parezco más maduro? El ángel le replica, lo único que hiciste fue golpear y apuñalar con la lanza. ¿Crees que ganaste algo más que la iluminación en las artes marciales? ¿Has visto a alguien actuando de su edad después de haber salido de un entrenamiento en las montañas? Yue Hall le responde, ¿tú también lo crees? Mi mamá no me dirá que estoy fingiendo ser maduro, ¿cierto? No te preocupes por eso y sigue entrenando, le dice Lita, que es el ángel. A partir de este punto, Lita, que venía una vez a la semana, comenzó a venir una vez cada 3 días. Fue porque estaba preocupada de que Yu Il-hong pudiera enloquecer después de estar solo en la enorme prisión conocida como Tierra durante 20 años. Ya sea por su preocupación e interés o por su personalidad innata, Yu Il-hong lo soportó bien, aguantó durante 20, 30 años. ¿Cuándo se desvió? ¿Cuándo se desvió? Lo dice Lita. Claro, porque está en corchetes, ¿no? Entonces, cuando es corchetes, es Lita la que está hablando. Pero ¿por qué dice cuándo se desvió? ¿Qué ha pasado? Mientras miraba, Yu Il-hong ahora era Lita, que estaba nerviosa hasta el punto de gritar. Sin embargo, la posición de Lita no era realmente alta, así que no estaba en posición de preguntarle a Dios directamente. Y ella no tenía los derechos para invertir el eje del tiempo para que solo pudiera ver sin descanso a Yu Il-hong entrenando su cuerpo en silencio día a día. Lita, un día Yu Il-hong dijo en voz baja, no puedo recordar la cara de mi madre. Ay, Dios, qué triste. No, es que el tiempo pasa y ya han pasado 40 años y no he tenido contacto con otra persona y ay, qué horrible. Ay, y ahora imagínate que no tenga fotos. Ah, seamos honestos, en la actualidad nosotros tenemos fotos de algún familiar. Creo que no, son pocas las personas que tienen fotos de alguien. Salvo por los que suben todo a sus redes sociales, pero si no eres de esas personas y solo tienes tu celular, creo que ni siquiera tenemos fotos de nosotros mismos. Porque, claro, tú puedes decir en cualquier momento me tomo una foto, en cualquier momento puedo tomarle una foto a mi mamá y ya. Pero
Miércoles, pero es importante tener esos recuerdos. Ah, Dios, Lita le responde, lo lamento. Incluso cuando miro la foto se siente como si no la conociera. Ay, Dios, es peor todavía. O sea, sí tiene fotos, pero ya ha pasado tanto el tiempo que... Ah, claro, es difícil recordar cómo interactuabas con ella, ¿no? Y los recuerdos cada vez se vuelven más distantes. ¿Era esta persona realmente mi familia? ¿No estaba yo viviendo aquí solo en primer lugar? ¿Todo era mi ilusión y es una mentira que Lita hizo para consolarme? No digas esas cosas, le responde el ángel. Sí, solo fue una broma. Podría ser bueno si en realidad hubiera sido así. Suspiró y tomó de nuevo la lanza. Pasaron 50 años desde que lo excluyeron. Estoy harto, quiero hacer otra cosa. El ángel le responde, lamento decirte esto ahora, pero no se sabe cuándo ocurrirá el gran cataclismo. No puedes descuidar tus artes marciales. Lo sé, responde Yui Hall. Ahora que habían compartido varias decenas de años juntos, los asuntos raciales como ser un ángel o ser un ser humano no importaban. Lo importante para Yui Hong era una persona que cuidara de él y una persona que le escuchara. Y Lita tomó ese lugar, así que siguió a Lita. Eso fue suficiente. Yui Hong era también el único humano que Lita entró en contacto por varias decenas de años, por lo que ella comenzó a desarrollar sentimientos de más que lástima y compasión por el ser humano, conocido como Yui Hall. Por supuesto, ella no dijo eso en voz alta. La extraña relación de los dos que ocurrió debido al error de Dios estaba progresando en una dirección verdaderamente maravillosa. Voy a leer algunos libros, dijo Yui Hall. Esa es una buena idea, replicó el ángel. Las artes marciales llegarían a ser importantes después de que ocurra el gran cataclismo, pero la lectura ayudaría a ensanchar el razonamiento y a construir la base para las acciones de uno. Ayudaría y no haría daño. Eso es muy cierto, la lectura siempre te ayuda como a darte inspiración sobre la historia de otras personas. Recordemos que la lectura en sí vendría a ser a leer o ver la historia de alguien más, desde un problema de matemáticas hasta una biografía. Al final todo es historia, ¿no? Porque un problema de matemáticas que es la historia de resolverlo, ¿no? De cómo se resuelve. ¿Qué vendría a ser una biografía? La historia de esa persona. ¿Qué vendría a ser ¿cómo se llama? Una investigación. La historia sobre lo que quieres investigar, ¿no? O sea, todo en sí es una historia, ¿no? Desde, desde la ruta de transporte, ¿no? Un mapa sobre la ruta de transporte. ¿Qué es? Es la historia de cómo inicia esa ruta y cómo termina y por qué lugares va a pasar, ¿no? Por qué paraderos. Al final todo en esta vida son historias y es muy importante leer para conocerlas mucho más y así puedas aprender de los errores que ocurren en esas historias y puedas pues llevarlos a como recordatorio de que tú no caigas en eso, ¿no? O que los tengas presentes por lo menos. Jewel Hall, que actuó demasiado rápido, que podía parecer excesivo después de fijar su mente en algo, él se encerró dentro de la biblioteca de la universidad enseguida. Dios, está haciendo frío, está helando literalmente. Espero que ustedes estén bien abrigados porque... Dios, ha venido un aire que... Y eso que yo estoy encerrado en mi cuarto, estoy prácticamente con esta casaca, este polo y estoy con doble pantalón todavía para que no entre el frío y estoy con mi zapatilla y doble media. Aún así está helando todo esto. Bien, Yui Hall se ha encerrado en la biblioteca de la universidad. Él quiere leer todo lo que pueda. Como él le prometió a Lita, él entrenó, vale todo y el combate con lanza por 3 horas al día, pero invirtió el resto del tiempo solamente en la lectura. Incluso los libros más bien preservados cambiarían de color después de que pasaran varias decenas de años, pero gracias al tiempo detenido los objetos no se vieron afectados por el tiempo. Fue algo bueno para Yui Hong. Sus preferencias se inclinaron hacia las novelas contemporáneas, pero se hartó después de leer eso por unos 5 años y comenzó con otros. ¡Ay, miércoles! Imagínate 5 años de leer puras novelas ligeras. Tú me puedes decir ahorita, no, Cristian, ese es el paraíso, eso es lo mejor. No imagino un futuro mejor que eso, estar tirado en mi cama leyendo puras novelas ligeras todos los días. Como novelas ligeras,
sueño con novela ligera, me despierto, me pongo a leer una novela ligera, pero después de un tiempo te harta, incluso tú mismo inconscientemente dices, uy, no habrá una lectura de matemática por ahí, algo que me complique el cerebro un poco. No sé, a veces es así, el ser humano necesita de todo un poco para poder dar variedad a su mente, ¿no? Y su mente pueda relajarse, porque si no, todo le termina pareciendo lo mismo. Y bueno, mientras pensaba que tenía 5 años y comenzó con otros, mientras pensaba que su vida universitaria ordinaria podría continuar después de que ocurriese el gran cataclismo, primero estudió los libros relacionados con su especialización, que era la gestión de negocios, y cuando estaba a punto de hartarse consideró leer tesis y leyó psicología u otros libros relacionados de humanidades. A diferencia de las artes marciales, donde el progreso se hace menos perceptible, después de cierto punto, la lectura acumulaba conocimiento. Jules Hall, que ahora estaba enganchado a la lectura, difundió sus intereses por otros libros dentro de la biblioteca: conocimiento común, historia, geografía, clásicos, física, química, arte. Leyó cada uno de los libros que existen en la biblioteca. Dios, esto es lo hermoso de la lectura, que una vez que tú lees una historia, así no, ¿cómo se llama? No le hayas prestado la atención, aún así se te va a quedar algo, ¿no? Pero es obvio que si te has leído una historia completa de más de 1000 capítulos, es obvio que es porque ha dejado una fuerte impresión en ti, y porque hay un mensaje importante que de ahí has logrado extraer, y es lo que te vas a quedar de esa historia de por vida. Puede que no recuerdes los arcos a la perfección, puede que no recuerdes a los personajes, puede que no recuerdes incluso partes importantes de eso, pero tú ya manejas el concepto de principio a fin, sabes más o menos cómo empezó, sabes cómo terminó, y sabes más o menos qué ocurrió en el desenlace, ¿no? ¿Qué pasó por ahí por entre medio? ¿Qué es lo que le llevó de un punto a otro punto, ¿no? Y en base a eso ya conoces también la perspectiva del personaje principal, conoces también en cómo es el mundo en el cual aparece. Y una vez que tienes esa historia y la has leído y lees otra historia, eres capaz de discernir y de hacer ciertas comparaciones. Eres capaz de comparar personajes de distintas sombras en base al concepto que tú manejas de esta misma. Eso es lo hermoso de la lectura, que una vez que lees una obra y la has leído en verdad porque te ha gustado y la has valorado, pues puedes empezar a comparar conocimiento. Es lo mismo que si tú estudias matemática, lenguaje y demás. Una vez que tú tienes esas bases y en verdad has estudiado y lo empiezas a practicar constantemente, cosas como lenguaje, ¿no? Que literalmente eso lo vemos nosotros a diario en la hora de en nuestras lecturas y en cómo se escriben las palabras y si está adecuadamente escrito y si hay errores gramaticales, ortográficos o no sé qué más, pues nosotros lo vemos, incluso si alguno ha ido un poco más allá y está estudiado la carrera de lengua y literatura, creo que así se llama, o lingüística, que ellos ya se encargan de ver cómo debe de estar estructurado un texto, cómo se llama, el porqué de cada palabra. O sea, ese conocimiento, si uno lo tuviera y leería, o sea, tú no lo leerías como lo lees ahora, o sea, tú leerías y, por ejemplo, cuando estamos en la parte, a ver, ¿en qué nos quedamos? Jules Hall, que ahora está enganchada, ya claro, cuando leeríamos Jules Hall, que ahora estaba enganchado en la lectura, difundió sus intereses por otros libros dentro de la biblioteca. Cuando leeríamos esta oración nosotros entenderíamos solamente que, claro, Jules Hall estaba enganchado con la lectura y pues difundió sus intereses, obviamente porque estaba encerrado ahí por años en ese tiempo paralizado y quiere leer todos los libros. Pero alguien que estudió lingüística y esas cosas sabría el porqué de ciertas palabras como enganchado, cuál es su origen, cosas como su etimología, lectura, por qué de dónde deriva esa palabra, difundió sus intereses, los conectores y cosas como el verbo y no sé qué cosas más. O sea, sabría mucho más y ver más a detalle esa frase. Y eso es lo interesante con todo este mundo de la escritura y de la lectura, que una simple oración ante los ojos de cada persona encierra un mundo diferente. Ante mis ojos puede parecer un simple charco que no tiene profundidad, pero ante los ojos de una persona experta y con más conocimiento puede parecer un océano vasto, insondable por completo, del cual se puede sacar incluso libros y enciclopedias de más de 1000 páginas, y eso todavía le faltaría para seguir escribiendo más referente a esa simple oración. Es por eso que es increíble todo esto, ¿no? De la lectura, la escritura, y cómo la humanidad ha podido lograr algo tan
tan... No encuentro la palabra magnífico, sorprendente, que es las palabras que transmiten lo que en verdad pensamos, lo que sentimos, cómo entendemos el mundo, qué significado le damos cada uno y un uso común para cada uno, ¿no? Independientemente de ese uso común, nosotros le damos un uso particular y le damos el peso de nuestras emociones, de nuestras sensaciones y el peso que va a tener dentro de una historia. Y eso es lo hermoso y magnífico dentro de todo esta estructura grandiosa que vendría a ser la lengua y la lingüística. Alguien puede decir, Cristian, entonces estás fascinado por la lengua, la lingüística y cosas así, y te diré que no. Me parece magnífico y me gustaría aprenderlo más adelante, pero la verdad es que no me llama la atención como carrera eso. Pero bueno, sigamos, ¿no? Conocimiento común, historia, geografía, clásicos, física, química, arte. Jules Hall arrasó prácticamente con la biblioteca de la universidad. Leyó cada uno de los libros que existen en la biblioteca. Después de pasar unos años, los libros dentro de las bibliotecas eran insuficientes. Dios, qué hermoso. O sea, qué triste por Jules Hall, ¿no? Que Dios está encerrado ahí en ese tiempo, que no está interactuando con nadie. Pero imagínate llegar a un punto en que la biblioteca te resulte insuficiente. Qué hermoso, pero no en el sentido de vanagloria, de ego, de decir, no, yo me leí tantos libros y no recuerdan ni siquiera cuál fue el último que leyó. No, esa es una tontería. Si tú has leído es lo mínimo que puedes hacer es recordar esa historia porque en verdad te ha gustado o retenerlo de alguna forma, por lo menos un mensaje especial, ¿no? No simplemente leer por leer, no simplemente decir, oye, me he leído cuánto. No sé, me he leído 500 libros. ¿Y qué recuerdas de la mayoría de ellos? ¿O te acuerdas su título por lo menos? No me lo recuerdo, pero sé que los he leído. O sea que, ¿qué sentido tiene eso? No vale la pena, no tiene ninguna gracia prácticamente. El sentido es leer y que se te quede en la cabeza que ahí esté esa historia, que prácticamente tú puedas recurrir a ella cuando tú lo desees, ¿no? Y que ahí puede estar esos personajes o ese conocimiento accesible a ti. Por eso es muy importante siempre refrescar nuestra mente porque nuestra mente es muy frágil, se olvida a veces de ciertas cosas y mezcla ciertos conceptos. Y de paso que uno rememora ciertas historias que son geniales, así que siempre refresca en su memoria de los libros que hayan leído, ¿no? A veces simplemente una breve lectura del prólogo del libro que has leído o un breve repaso mental sobre la historia es suficiente para refrescar nuestra memoria. A veces es muy fácil, ¿no? Como nuestras neuronas están ahí simplemente con un refresco fácilmente de qué va la historia del personaje principal y seguir en tu mente como un hilo de la historia, tratar de formarlo, todas tus neuronas se refrescan y renuevas esas conexiones. A veces es así de simple, ¿no? Bien, a ver, después de pasar unos años, los libros le eran insuficientes, que es el sueño de cualquiera. No había nadie custodiando las librerías de todos modos, así que Jules Hong comenzó a conquistar las librerías cercanas en busca de libros que no estaban en la biblioteca. Sin embargo, incluso esto tenía un límite. En su año 67 de haber sido excluido, por supuesto, Yu Il-hong ya no contaba el tiempo. Tomó una gran decisión. Vamos a aprender otro idioma. Miércoles, este desgraciado, si no le ponen un alto, estoy seguro que se va a dominar más de 12 idiomas. Eso yo nunca entendí. Ahora en esta época actual, en esta época donde estamos viendo que hay un gran avance en la tecnología, ¿es necesario aprender otro idioma? Porque la tecnología te lo facilita. Hay herramientas, es cierto que hay programas, hay información que está en otro idioma, pero también tenemos herramientas que nos permiten traer esa información a nuestro idioma. A veces tarda un poco, pero sí las hay. Entonces ese incentivo de querer aprender otro idioma como que se está dejando de lado, ¿no? Porque ahora tenemos más armas a la hora de querer conquistar esta información extranjera o querer utilizar estos recursos extranjeros. Pero aún así los científicos han comprobado pues que es muy, ¿cómo se llama? Muy bueno para nuestra salud mental y para nuestro cerebro aprender nuevos idiomas. Y aparte sería hermoso, ¿no? No necesitar ninguna herramienta. Simplemente tú que sabes inglés, que sabes chino, que sabes portugués, que sabes italiano. O sea, sería hermoso decir cosas como que yo sí domino ese idioma, ¿no? O a veces no es ni siquiera de decirlo, simplemente a la hora de buscar no necesitar esas herramientas y simplemente entenderlo por tu propia mente, por tu propio conocimiento, por tu propio esfuerzo. Dios, eso es lo magnífico de
de aprender, ¿no? De entender, tener esa pequeña satisfacción a la hora de buscar información y saber tú mismo que con tu propio esfuerzo pues ahora logras comprender y leer ese idioma como si fuera tu lengua materna. Dios, qué hermoso. Bien, Jewel Hall ha tomado la decisión de aprender otro idioma, entonces vamos a cambiar de ubicación. Puedo entregar tus comidas donde quiera que estés. ¿De dónde viene esa comida? Secreto. El ángel dice secreto, así como susurrando. Mientras reflexionaba sobre si cruzar los mares o no, se movió a China, el país más cercano. Mientras conseguiría algún coche para conducir hasta que se quedara sin combustible, cuando encontrara una gasolinera activa, se reabastecería y si no, solo cambiaría de auto. ¿Licencia? Yul Hong estaba solo en este mundo, así que estaba bien, siempre y cuando el coche que conducía no cayera de un acantilado o explotara en un accidente. Incluso mientras se movía estudiaba chino en su tiempo libre. Los estudios de idiomas lo enfermaron. Después de estudiar un poco se hacía factible debido a la lectura de libros durante decenas de años. Y la China a la que llegó de alguna manera era demasiado ancha y había, por supuesto, muchos textos por leer. Tal vez es un error poner a China como la primera parada. Yu Il-hung gritó de alegría por el hecho de que había mucho conocimiento nuevo. La humanidad definitivamente regresará antes de que pueda tener todo el conocimiento de China. Por ese hecho, incluso él sintió lástima. Sin embargo, ese fue su error. Incluso después de aventurarse por todas las tierras anchas de China y estudiar todos los libros en China, la humanidad aún no regresó. Yu Il-hung ya no le preguntó a Lita cuánto tiempo había pasado, y Lita tampoco habló de ello. Se mudó con calma a otro país. Fue porque sintió que podría volverse loco si no le daban un nuevo estímulo, sin importar lo que fuera. Kazajistán, Uzbekistán, Pakistán, India, Mongolia. Después de aprender cada idioma en Asia, leyó todos los libros, registró e incluso registros de internet de todos estos países, como si él fuese a morir si no leyera algo. Leyó y leyó de nuevo. Una vez se olvidó de la regla de hierro, de entrenamiento de artes marciales durante 3 horas al día, y estuvo cerca de ser golpeado por Lita. ¿Estás realmente bien?, le preguntó. Estoy bien, de alguna forma, respondió. Levantó la cabeza, la última página del último libro de los 7.500 millones de libros. No, 7.500... No, 7 millones... ¿7 millones? Creo que es 7.500.000 libros dentro de la Academia Rusa de Ciencias se mostraba. A pesar de que eran esa cantidad de libros, había muchos libros que también existían en otras bibliotecas, y a Yu Il-hung, que ahora podía leer cualquier libro en un corto periodo de tiempo, en un corto tiempo independientemente de su grosor, debido a la lectura repetida durante incontables años. No era una tarea difícil. Esto es muy cierto. Cuando uno lee, obtiene la capacidad de, ¿cómo se llama?, de poder captar las palabras con más facilidad, y practicamos inconscientemente este ejercicio que es mover el ojo así de un lado para otro. Alguien puede decir, oye, no, Cristian, pero ¿qué clase de ejercicio es mover el ojo de un lado para otro? No, este es un ejercicio, ¿cómo se llama?, que se aplica para los que quieren aprender lectura rápida. Porque generalmente cuando leemos, nosotros, no sé si se dan cuenta, leemos así, como con pausas, como si fuéramos, como si un carro fuera a velocidad y se detuviera, fuera a velocidad y se detuviera, fuera a velocidad y se detuviera. No, y la forma correcta de leerlo es así, vuelves de nuevo y así, y vuelves de nuevo y así. O sea, que sea fluido, no que sea, ¿te detienes? No, tiene que ser fluido. Y en lectura rápida eso te enseñan, ¿no? Que tiene que ser fluido, y más adelante, ya si tú quieres dominar el estilo de leer rápido, te enseñan como que a fotografiar por partes, fotografiar una oración, pero fluidamente, lo fotografías en tu mente y sigues acá, fotografía. Y ya no es así, porque en el transcurso de que vas así, pierdes tiempo, porque se forma como una Z, no sé si se dan cuenta. Vas así, finalizas, vuelves al principio y te vas. No, eso es pérdida de tiempo en lectura rápida. Entonces, ¿qué haces? Ayudan a que mejores tu vista periférica y chapes la oración completa. ¡Pac! Lo lees, bajas. ¡Pac! Bajas. O sea, ya no es así, sino es
así literalmente en sentido vertical, no es en sentido como Z. No, eso es en lectura rápida. Pero obviamente lectura rápida no vas a aplicarlo en obras literarias. No, claro que no, no cometas ese error. Al menos que sea para trabajos, cosas así como de biografía y cosas así. O de repente que te han dejado hacer resúmenes y son hartas obras. Ya bueno, ahí sí se puede entender. Pero si es para que lo leas para tu disfrute, no caigas en el error de, ¿cómo se llama? De que por ego, por decir, yo estoy leyendo más obras, yo voy a leer todas las novelas ligeras que puedo, entonces voy a aplicar lecturas rápidas y pa, pa, pa. No, no lo vas a disfrutar y solo vas a crear un podio falso con un trofeo que no sirve para nada. ¿De qué te sirve estar diciendo? Me he leído como más de 30 novelas ligeras de más de, no sé, 3000 capítulos cada una y cómo se llama, y eso lo he acabado en cuanto, en 3 meses. O sea, pero ¿de qué te sirve si no lo has disfrutado? Si no te has tomado el tiempo de digerir cada capítulo de en verdad, crearte una imagen mental, porque la lectura rápida se creó esencialmente para estudiar, para poder, ¿cómo se llama? Comprender textos a veces informativos como de artículos o de investigaciones y tienes que captar la idea esencial y saber si se está manejando correctamente el tema del cual dice el título. Para eso se creó la lectura rápida, más que nada. Para leer textos informativos, para estudiar, para poder captar más información. No para disfrutar obras literarias, no para disfrutar obras que se han hecho para que se lean con detenimiento, para que se aprecien las palabras, por así decirlo, y el mundo que se construye tras de ellas. Así que nada, ese es un muy buen recordatorio que les doy porque a veces nosotros tendemos a perder la brújula respecto a cuándo utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y una de ellas es la lectura rápida, ¿no? Que se forma cuando uno empieza a dominar a leer constantemente varios libros, ¿no? Este hábito se forma de querer ir un poco más rápido, pero cuando ocurre eso tú trata de calmarte y decirte, no, quiero leer un poco más rápido, pero me pregunto, ¿yo lo estoy construyendo el mundo en mi mente correctamente o simplemente he estado en esta parte de la página y llega a este otro punto y no sé cómo? Eso también nos pasa a veces y no sabemos cómo. Entonces, ¿qué? Y tú dices, pero sí lo he leído, he captado cada palabra, pero no, lo habrás leído, pero habrás pasado con la vista así, y no, tienes que también tener ese autodominio y control. Es muy importante, ¿no? A veces nosotros entramos en automático y eso es bueno para algunas cosas, pero es malo en general. Siempre hay que tener un buen control sobre nuestro cuerpo. Así que bien, continuemos con esta genial historia de Yu Hall, que ya se ha leído innumerables libros. Independientemente de su grosor, debido a la lectura repetida durante incontables años, no era una tarea difícil. Como era de esperarse, no puedo entender los libros técnicos, incluso después de leerlos. Yu Hong vio a través de los límites de este cerebro. Acá hay muy importante los libros técnicos. La lectura rápida te ayuda para ciertas cosas y cierta información, pero hay libros técnicos donde te va a ayudar, pero tienes que saber en qué parte lo vas a aplicar y saber, ¿cómo se llama? Comprender cuáles son los puntos que no estás entendiendo correctamente, ¿no? Porque en lectura técnica, lectura informativa, lectura, ¿cómo se llama? Apreciativa o de literatura son muy distintos. Por eso ahí todos tenemos esta herramienta y tenemos que saber discernir en qué momento la vamos a utilizar. Y también tienes que saber discernir si la quieres desarrollar, ¿no? Hay varios cursos en internet. Hay este señor que se llama, no me acuerdo su nombre, Campañol algo, pero solamente tienen que poner como ¿cómo se llama? El ganador del concurso de memorización y te va a botar varios de sus libros que son sobre lectura rápida, sobre mejoramiento de la memoria y son muy útiles porque él es una persona que ha ganado concursos sobre la memoria y sobre estas cosas, así que te pueden servir de mucha ayuda y te pueden ayudar a generar esta herramienta. Pero recuerda, esto es con constancia y con perseverancia, obtener esta táctica que nos enseña esta persona que ha concursado en estos eventos de memorización que literalmente te botan como 20 números en cuestión de 5 segundos y son números de más de 10 cifras y se lo tiene que memorizar. ¿Cómo lo hace? Pues esas técnicas están mostradas en estos libros. En la lectura rápida, en cómo estudiar, en memorización, cómo tener una mejor memoria. Esos 3 libros fundamentales, sé que te van a ayudar. Yo estoy batallando para poder, ¿cómo se llama? No entenderlos, porque la forma de escritura de él es muy simple, es concisa y los ejercicios son simples. El problema es en estructurarme a la hora de practicarlos.
A veces uno se siente con energía y dice, oye, no, yo me voy a hacer todos estos ejercicios de porrazo. Y de ahí para el día siguiente te empiezas a agotar. Lo ideal es seguir el plan que él te bota ahí. 10 minutos al día es suficiente. Tarde o temprano vas a completar ese progreso. 10 minutos al día. Mientras cumples esos 10 minutos, no importa nada más. Que puedes hacer media hora más, mejor no lo hagas. 10 minutos suficiente. Al otro día 10 minutos y siguiendo el régimen que él te da. Puedes tener la voluntad más fuerte, pero si te sofocas tú mismo poniéndote metas irrosolubles, creo que sería la palabra, o metas, ¿cómo se llama? Despampanantes, por así decirlo, maravillosas que simplemente te sirven a tu ego de ese momento para decirte, yo puedo hacerlo ahorita todo, puedo dominar una hora. Pero de ahí más adelante eso te termina menguando, te termina cansando, ¿no? Interiormente, internamente. Y llega un momento en que digas, pero no decepcioné a nadie, solo a mí mismo, pero de ahí yo ya me voy a compensar a mí mismo con otra cosa. Y no, y la verdad es que te estás perdiendo de esta genial práctica y de esta genial herramienta que pudiste haber desarrollado, que es la lectura rápida. Ahora sí, volvamos con esta genial historia, ¿no? Como era de esperarse, no puedo entender los libros técnicos, incluso después de leerlos. Yu Il-hong vio a través de los límites de este cerebro. Parecía que no era una persona apta para las ciencias. Solo leía porque había textos, y solo leer el libro no lo hizo un profesional en esa área. Eso es muy cierto. Solo leer no te hace el profesional, viene la práctica, la aplicación y demás cosas. Ahora vamos a Europa. ¿Estás hablando en ruso en este momento?, le preguntó Lita. Hayag. Ponen una palabra en ruso, pero yo no sé pronunciar ruso, así que dice como Hayag. Lita le responde, bien, podemos ir a Finlandia. Cuando recorrió Europa, el Medio Oriente e incluso África, su vocabulario se hizo rico, o sea, se hizo más rico, más extenso. Fue el año 216, después de haber sido excluido. Miércoles, han pasado 200 años, qué horrible. Ahora solo quedan Oceanía y América. Yu Il-hong aplaudió como un estudiante de secundaria que acababa de comprobar que quedaba poca tarea de verano. En su tensión inalterable a pesar de que había vivido por más de 200 años, Lita hizo una sonrisa amarga y le preguntó de nuevo, «Sabes que tienes que ir en barco, ¿verdad?» «Está bien, hay muchos barcos sin dueños en este mundo». «Eso se llama robar», le replicó Lita. El poder del tiempo fue verdaderamente asombroso. Había hecho de un estudiante universitario sin conocimiento en un aventurero todopoderoso. Por supuesto, no había necesidad de decirlo dos veces, ya que a un humano se le fue dado más tiempo que el de la vida humana. Pero Yu Il-hong se movía sin descanso, como si fuese a morir en el momento en que se detuviera. Usando todo el conocimiento de la geografía, él fijó la distancia de la navegación al mínimo y él buscó un barco que pudiera sostenerse todo el camino. En los innumerables libros que leyó hasta ahora, había muchos libros especializados relacionados con los barcos, así que no había ninguna dificultad para encontrar un barco robusto, combustible y conducirlo. Lita, la humanidad no murió por casualidad, ¿cierto? El ángel le respondió, dije que había una desviación en el eje del tiempo. Fui una tonta por pensar que solo 2 o 3 veces, parece que es por lo menos 10 veces. Yu Il-hong respondió, ¡qué emocionante! Después de terminar de prepararse para el viaje, Yu Il-hong dejó la tierra en la que estaba sin vacilar. Mientras Oceanía y América lo esperaban, no había tiempo para el ocio, y decenas de años pasaron de nuevo. ¡Terminé! ¡Qué tipo tan desagradable!, dijo Lita, mientras miraba a Yu Il-hong, que estaba gritando y rodando por encima de la mesa dentro de la biblioteca pública de Boston, conocida por ser una de las más grandes de América. Lita murmuró con una voz molesta. Yu Il-hong finalmente había conquistado todos los libros disponibles revelados a la humanidad. A pesar de que había visto todo el proceso con sus propios ojos, fue un logro increíble. Después de salir de la biblioteca, se sentó en un banco en la calle y miró fijamente el cielo por un tiempo. Yu Il-hong murmuró mientras inclinaba la cabeza. ¿Qué hago ahora? ¿Artes marciales?, le replicó Lita. Lo he hecho hasta ahora también. No solo leía libros mientras giraba por el mundo, fue a varias ruinas que permanecieron en algunas partes del mundo, encontró rastros de artes marciales y siguió revisando varias deficiencias en Vale Todo y el combate con lanza. El entrenamiento fue de 3 horas como mínimo.
y a veces lo haría por 8 horas o 12 horas. Sus artes de lucha y artes de armas que se transformaron hasta el punto de que no podía encontrar el estilo original, se desarrolló en una técnica práctica y de alto nivel hasta el punto de que Lita tendría un duro tiempo luchando contra él sin maná. Esto fue algo que era inalcanzable para alguien que no tenía talento, incluso si a esa persona se le fueron dados incontables años. Por supuesto, Lita no le dijo esto a Yul-hong, ya que se creería mucho si ella lo hiciese. Lita, aparte de las artes marciales o el conocimiento, ¿hay algo que me pueda ayudar después de que ocurra el gran cataclismo? La pregunta que voló hacia Lita, que estaba pensando en el talento de Yul-hong, fue esta. Cuando oyó esto, Lita podía sentir la piel de gallina. Su pregunta probó una cosa. Yul-hong, que experimentó más cosas que un humano podría experimentar en una vida, todavía no perdió la esperanza a pesar del tiempo que había pasado. Para él, su vida no había terminado. No, quizá esté pensando que no empezó hasta ahora. Todas las cosas que hizo hasta ahora tal vez solo era una preparación para la vida después del gran cataclismo. Fue un largo tiempo incluso para Lita, que era un ángel, pero un humano que no viviría más allá de 100, en promedio estaba tratando los últimos años como preparación previa. Por supuesto, él mismo no sabía exactamente cuánto tiempo había pasado, pero eso no hizo a Lita menos sorprendida. Lita le respondió, «¿Tú cómo puedes ser así?» Mientras estaba estupefacta, Lita escupió la pregunta que retuvo hasta ahora. Si Yul-hong hubiera intentado jactarse un poco, él hubiera podido contestar con una respuesta más elegante, pero él, que vivió mientras que buscaba nuevos conocimientos y experimentó sin estar en contacto con otro humano por años incontables, solo le quedaba la franqueza y la honradez. Se podría considerar que regresó de nuevo a ser un niño. Dijiste que necesitaba hacerlo, así que lo hago. No puedo practicar maná, así que necesito hacer otras cosas. Lita no respondió, con Yul-hong que suspiraba mientras respondía enfrente de ella. Lita perdió sus palabras para hablar. Las innumerables emociones e impulsos se mezclaron entre sí y volaron hasta el punto de estallar y blanquear su mente por completo. Pronto, ella no sabía qué expresión hacer. Volteó la cabeza y extendió sus alas. «Me voy», dijo. Dime qué hacer antes de irte». «Piénsalo tú mismo desde ahora», respondió Lita, mientras desaparecía. Yul-hong se quedó sorprendido. Después de juzgar la situación con mente fría, murmuró de nuevo mientras suspiraba. «Primero, volvamos a casa. Este fue un momento histórico en el que un ángel albergaba más que solo buenas intenciones hacia un humano, y obviamente Yul-hong no se dio cuenta. Yul-hong no lo sabía, pero este fue el año 247, después de haber sido excluido. La humanidad no regresaba todavía. Miércoles, Dios, qué hermoso capítulo. Qué hermoso capítulo. Nos mostró todo lo que hizo Yul-hong en todo este tiempo. Bueno, hasta ahora 247 años. Quién sabe, en el próximo capítulo nos ensartan otros 200 años más y nos empiezan a decir qué es lo que ha estado haciendo. De repente empieza a aprender, ¿cómo se llama? Oficios, ¿no? Como de aprender gasfitería, aprender plomería, aprender, ¿cómo se llama? Encofrado, tarrajeo y cosas así, ¿no? ¿Quién sabe? Esas cosas no pueden ser valiosas para el catástrofe, pero le pueden ayudar a subsistir mientras ocurre la catástrofe, ¿no? Le puede ayudar a tener más posibilidades a la hora de ganar dinero en esa época por si ocurre algún malestar, porque recordemos que la suposición es que una vez que regrese toda la humanidad va a empezar a ocurrir la gran calamidad. Y obviamente se va a paralizar todas las escuelas y todos los estudios, porque van a ser llamados todos a servir al ejército, o por lo menos a servir a la humanidad a la hora de defendernos de estos seres que van a ser formados por maná, ¿no? Que generalmente se nos dice que son los animales que van a evolucionar mucho más rápido, pero también se nos dice que van a haber otros seres, o se nos dice indirectamente, ¿no? Bueno, espero que hayas disfrutado este capítulo tanto como yo disfruté narrándolo, y dicho todo esto, cuídate mucho, no te olvides de dejar tu like si te gustó esta genial historia, y nada, cuídate mucho y chao.